vamos a charlar con Carolina Atencio, directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza, para analizar precisamente los datos que fueron publicados a nivel nacional y que también revelan aquí en la ciudad de La Plata. Hay más de 55 asentamientos urbanos, ¿no? En precarias condiciones y en la situación que uno se imagina realmente terrible. No estábamos hablando de toda esta historia y qué mejor que hablar con Carolina para que, bueno, nos cuente cómo se llegó a este número y todos los datos que nos puedan aportar. El gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, gracias Igualmente. por estar del otro lado. 55 asentamientos solamente en el casco urbano de La Plata, ¿es así? Así lo dice el informe, que es bastante reciente. Recién hoy nos estamos desayunando con estos números, un número bastante alarmante, que en el país hay 4.100 villas, sí, y el 40% de esas villas está en la provincia, ¿no? Es algo bastante impactante. Yo recordaba un poco los datos que se presentaron a nivel provincial. El registro público de villas y asentamientos en el mes de enero de 2017 había informado una cantidad de 75.000 personas en la ciudad de La Plata que estaban viviendo en asentamientos informales, ¿no? Esto da un número de 129 asentamientos oficialmente reconocidos por la ciudad de La Plata. Habría que analizar cuál es la medida de georreferenciación que se toma en el nuevo informe. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con la metodología que habría que desentrañar, como para no decir una cosa por otra, pero de todas maneras pensar en un número de 75.000 personas en La Plata que está viviendo en esta situación es cuanto menos preocupante. 75.000 personas, tremendo. Sí, ese es el dato oficial que se presentó en el mes de enero en la provincia. Sé que hay organizaciones sociales como Techo que viene haciendo un trabajo en este tema que la cifra le da un poco más alta, pero que bueno, también hay que tomar con mucho cuidado los datos que uno analiza, en función de que a veces las muestras son distintas, la metodología utilizada es otra. Entonces, en ese sentido hay que ser muy riguroso con cómo se analiza la información, y seguramente desde el Centro de Estudios vamos a estar analizando estos datos que se presentaron en el día de ayer, que entiendo fue una presentación bastante preliminar y que se van a seguir haciendo estudios más focalizados. Pero a simple vista igualmente pensar en que el 40% de las villas del país está concentrado en la provincia. Qué bárbaro. Es realmente preocupante. Sí, ¿Cuál fue el último informe que tenían, Carolina, más o menos? Nosotros hicimos un informe sobre pobreza en la ciudad, y la realidad es que hubiera sido súper interesante poder hacerlo en relación a los asentamientos y poder analizar esa georreferenciación, pero lamentablemente los datos de la encuesta permanente de hogares llegan hasta el nivel de desagregado, que es el conglomerado, y en ese momento, que esto fue el segundo trimestre del 2016, estamos trabajando en relevar los datos del tercer trimestre y seguir con la serie, nos dio en ese momento una tasa de incidencia de la pobreza en la ciudad de un 27%. Esto es que el 27% de la gente que vive en la ciudad de La Plata es pobre. El 27 del total. Exactamente. Es un número enorme. Es un número enorme, y más si se considera que el 34% de los jóvenes son pobres. O sea, 1 de cada 3 jóvenes en la ciudad de La Plata es pobre. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora, es tremendo, ni hablar de la educación, obviamente, ¿no? Porque Sí, totalmente. Los indicadores de educación, en la ciudad de La Plata hay un 8% de personas que no tienen ningún tipo de instrucción. Si uno lo compara con el indicador nacional, no es un número que esté demasiado diferente de la media nacional, pero seguramente haya que hacer trabajos en ese sentido, porque lógicamente el ideal sería que no haya tasa de analfabetismo en la ciudad, ¿no? No, por supuesto, sería lo ideal, y obviamente uno imagina que de la manera que esto va creciendo, porque me imagino que estos números van creciendo en la medida que sigue pasando el tiempo. No es que vamos, o se ha parado, digamos, de alguna manera se ha podido neutralizar el tema, sino que va creciendo y bueno, no se sabe hasta dónde, ¿no? Sí, seguro, eso también hay que tomarlo con cuidado. Ya te digo, muchas veces lo que pasa con los indicadores de pobreza es que lo que se critica mucho es la cuestión metodológica, que tiene que ver con desde dónde nos paramos para decir o para hablar de pobreza. Como sabemos, la pobreza es algo multidimensional, no podemos determinar una sola cosa para determinar si una persona es pobre o no. Si es pobre por ingresos, por necesidades básicas. Entonces, lo importante es que se pueda establecer un criterio de medición y mantenerlo en el tiempo. Eso es lo que desde el Centro de Estudios queremos hacer, porque si no,
si la metodología se cambia en cada gestión de gobierno o por una decisión política, lo que termina pasando es que los datos no permiten ser comparados y seguimos en la situación del creo que y no podemos tener datos certeros sobre cómo es la situación que estamos viviendo en la ciudad y en el país. Carolina, buen día. Florencia te habla. Hola, Florencia, contanos entonces cuáles serían esos criterios de medición, qué es lo que tienen en cuenta. En realidad, nosotros para hacer el informe que hicimos y que vamos a seguir relevando, lo que tomamos son los datos de la encuesta permanente de hogares trimestrales, o sea, datos oficiales que establecen líneas de pobreza determinadas y a partir de ahí se saca el dato para la ciudad de La Plata, ¿no? Esto tiene que ver con analizar cuántas personas están por debajo de esa línea de pobreza en función de los ingresos y cuántas personas están por debajo de la línea de incidencia de la pobreza extrema. También sacamos un indicador por necesidades básicas insatisfechas, pero lo que yo me refiero con no tomar distintas metodologías tiene que ver con esto de que, por ejemplo, se presenta el informe de la UCA y se presenta a la vez el informe del INDEC. Se comparan y se dice que uno miente, el otro no miente. El problema de esas cosas es que toman diferentes líneas de pobreza o diferentes metodologías, hasta incluso diferentes bases censales de cantidad de población. Seguro. Y eso hace que los datos se modifiquen sensiblemente. Entonces, creo que lo fundamental y lo que nosotros tratamos de propiciar desde el Centro de Estudios es que se defina una línea de pobreza y se siga eso para poder establecer comparaciones. Claro, ¿son familias oriundas de ese lugar o suelen venir de afuera, de otros lugares? ¿En qué sentido? ¿Qué familias? Digo, por ejemplo, ya que el 74% de las villas se está dando en el conurbano y en La Plata, pregunto si suelen ser de ahí o vienen de otros lugares, ya sea de países limítrofes o de otras provincias de la Argentina. Claro, bueno, ese dato oficialmente, por lo menos hasta el día de hoy, no está. Eso que vos decís es muy importante conocerlo también porque es importante conocer cómo está compuesta la población para saber cuáles son las necesidades a las que hay que atacar. El problema es que justamente nos encontramos casi siempre con una vacancia de información desagregada que termina pasando esto. Surge un dato tan importante como que el 40% de las villas del país están en la provincia de Buenos Aires y lógicamente tanto ustedes como nosotros que nos dedicamos a investigar este tipo de cuestiones queremos conocer más de la composición de esa población, de saber, por ejemplo, no es lo mismo que esos hogares tengan jefatura femenina o masculina, que esas personas tienen gente a cargo. Hay un dato que es muy importante, que en la ciudad de La Plata aumentó el desempleo contrariamente a la tendencia nacional, por ejemplo. Y cuando uno analiza ese aumento del desempleo, realmente la cantidad de mujeres que pasaron al desempleo en relación a los varones es realmente inmensa. Por lo tanto, y eso es un dato que quizás no se conoce, que cuando uno lo analiza necesita de políticas públicas focalizadas que tengan que ver con el incentivo a las empresas a contratar más mujeres, con eliminar la discriminación estructural, con tener servicios para cuidado de los niños a nivel estatal. Y todas esas cuestiones también surgen del conocimiento de los datos, que sin tener esos datos, como el que comentabas vos, Florencia, recién, estos datos de saber la composición de esos números que nosotros manejamos, es muy difícil de poder establecer políticas públicas que estén basadas en la evidencia. Ahora, el dato que tiraste es tremendo, ¿no? Que haya bajado, inclusive que haya más cantidad de desempleados en este tiempo, en ese porcentaje, es un número muy elevado. ¿Esto desde cuándo más o menos consideras que comenzó? Y no, porque enseguida, viste, mezclan las cuestiones ideológicas y esto va mucho más allá de estas historias y de gobiernos de turno y demás. Simplemente como para ir viendo, porque lo que uno siente, y tal vez esto al censarlo puede ser así o no, es que, bueno, se acabó el trabajo no formal, ¿no? Desde el punto de vista del hombre, pero de la mujer. Antes, bueno, vos con tu familia decías, bueno, los nenes vamos a llamar a una chica para que cuide a los nenes. Hoy se lo das a tu mamá o se lo das al papá o a la suegra y ya evitas un gasto más. Y de esa manera muchas chicas que por ahí tenían esa posibilidad, bueno, tenían algún trabajo, aunque sea no formal, que les permitía, bueno, salir de una situación delicada. Hoy eso se ha perdido también. Totalmente. Bueno, es que eso es una cuestión también de economía familiar que uno la vive, hay que llevar a lo macro lo que uno hace en lo micro. Las cuestiones de recorte, de gastos. Los primeros que uno recorta es las cuestiones que puede sortear de una manera distinta. Entonces, ¿pero qué pasa con eso? Cuando uno recorta el gasto fiscal que tiene que ver con proveer servicios que le permitan a la mujer tercerizar esas tareas de cuidado, lo que termina pasando es que la mujer es la que se queda en la casa para hacer esa tarea y es el varón el que sale a trabajar. Y eso crea un círculo de generar más pobreza en las mujeres, más desempleo, que se ven reflejados
claramente en los números. Carolina, la idea luego de hacer este relevamiento, ponerlo sobre la mesa, ordenarnos, ¿no? ¿Qué sería presentarlo al gobierno nacional? ¿Cómo se trabajarían luego de estos resultados? En realidad el informe para ordenar un poco, pues estos temas van generando puertas y puertas y puertas, porque todo está relacionado, claro. Y la verdad es que los datos son lo suficientemente preocupantes como para querer abordarlos todos, pero el informe sobre los asentamientos es un informe que se presentó, de hecho salió publicado en el boletín oficial. Claro. Eso es un informe del gobierno nacional que se hizo con organizaciones sociales, claro. Exactamente. Creo que la tarea que nos cabe a nosotros como centro de estudios es investigar un poco más en profundidad los datos que atañen a nuestra ciudad como para poder hacer un análisis más pormenorizado. Respecto de nuestros informes que vamos publicando periódicamente, el de pobreza, ahora estamos trabajando con un informe sobre transparencia en los 3 poderes del Estado municipal que vamos a presentar la semana que viene. Estos informes nosotros los hacemos y por supuesto que la intención es interpelar a los poderes del Estado, sentarnos, tuvimos una muy buena receptividad por parte del intendente, nos sentamos a dialogar sobre los indicadores de desempleo de la ciudad, hablamos sobre los indicadores de pobreza también, porque justamente la idea nuestra no es tirar la bomba de que el problema es este y no hacer nada más, sino poder dialogar como para encontrar soluciones. Seguro. Aparte, uno imagina que a partir de esto también se desencadenan otro tipo de estudios, ¿no? ¿Dónde lo van a enfocar, digamos, a nivel desde tu trabajo y el trabajo obviamente que haces con el resto del grupo? ¿Qué es lo que pensaban enfocar para realizar a partir de ahora? Nosotros estamos tratando de el informe de pobreza que presentamos en función de la demanda que generó también, porque sabemos que cuando se presentan informes así cada vez queremos conocer más. Claro. Lo que queremos hacer ahora es analizar un poco más en profundidad cómo están compuestos los hogares que son pobres en la ciudad de La Plata. Nosotros el informe nos dio que en La Plata hay casi un 20% de hogares que está bajo la línea de pobreza. Y eso es un número explícito. Por lo tanto, lo que estamos queriendo ver es cómo están compuestos esos hogares. Son de jefatura femenina, masculina, si hay niños, si no hay niños. Hay un dato que nosotros sacamos que es tremendo también, que del total de pobres que hay en la ciudad, que más o menos son unos 216.000, el 36% son niños de 0 a 16 años. O sea que tenemos casi 80.000 niños de entre 0 y 16 años que están bajo la línea de pobreza. ¡Qué barbaridad! Terrible. Dios mío, bueno, Caro, ojalá que podamos seguir en contacto con vos. Es súper interesante escucharte. Les agradezco a los dos, sobre todo el interés que ponen sobre estos temas, porque yo sé que siempre es así, porque ya nos han llamado para el informe anterior. Es más, ya te estamos contratando casi de columnista, porque la verdad que en serio, recién hacíamos un relevamiento inclusive con las organizaciones sociales, qué sé yo, con Nancy Maldonado, por marcarte a alguien de Sumando Voluntades, digo, y la verdad que en muchos lugares el Estado está ausente, como lo ha estado antes también, digo, reitero, yo siempre marco esto para que nadie crea que es por un gobierno o por el otro, en general, digo, hay una gran desidia sobre aquellos que más necesitan, y la verdad que estos números son tremendos, y no se toma conciencia, ¿no? Porque vos ves las campañas de los políticos y parece como que, viste, es algo que pasa por el costado. Tal y cual. Es tremendo. Tal cual, y la realidad es que, sumando a lo que vos decís, esto de no es una cuestión de pegarle a tal o cual gobierno o cual gestión gubernamental, la intención no es generar un ruido político. Es generar el conocimiento suficiente para que las energías y los recursos estatales estén bien orientados. Es un trabajo colaborativo, para nada intenta ser una crítica destructiva, sino todo lo contrario. Que aparte, si no sabes la realidad no la podés curar nunca. Exactamente, y ese es justamente el punto al que nosotros desde el Centro de Estudios queremos llegar. Basta de creo que, en realidad esto tiene que ser un sé que es, esto es así, porque estos indicadores me muestran que la realidad es así. Si no tenemos equipos de trabajo a nivel nacional trabajando por la desnutrición, cuando el problema mayor en Argentina es la malnutrición, por ejemplo, y esto es por una cuestión de desconocimiento de los datos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carolina, vamos a estar en contacto, muy interesante y todo lo que podamos apoyar desde el trabajo que están haciendo para darle difusión y para que la gente tome conciencia, y sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de cambiarnos de alguna manera nuestra vida, bueno, realmente que vean la realidad y no miren por el costado y no estén preocupados por las candidaturas, sino por lo que está sufriendo la gente, ¿no? Totalmente, Walter, les agradezco mucho y estoy a disposición para lo que necesiten cuando necesiten. Muchísimas gracias, Carolina, un beso grande. Hasta luego. Gracias. Carolina Atencio es directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza, muy interesante, muy clarita, aparte para expresarse y obviamente
ya es casi a esta altura una contratación que tenemos que hacer. Nosotros no somos el bailando, no podemos, pero sí queremos que sepas la realidad, queremos que sepas de la gente que realmente se preocupa y estudie cuál es la situación. Ya que no te la cuentan los políticos, te la contamos nosotros. Acabaste de escuchar cosas tremendas, tremendas. El 20% de la población es pobre en La Plata. Estamos hablando de una enorme cantidad de chicos y, bueno, es tremendo. Mira, por cualquier número que nos manejemos, por cualquier vertiente que tomemos, nos vamos a volver a encontrar con una realidad cruda, difícil y que, reitero, no tiene visualización. Los políticos no miran, no se fijan en estas cosas. Está bien, hay que ir al Coliseo, habrá que ir a la legislatura, anteriormente iban a aplaudir a Cristina. Está fenómeno, muchachos, vayan a ver, a rendirle pleitesía al que tiene el poder de turno. Mientras tanto, que la gente se cague de hambre, ¿eh?